A reading from the letter of Paul to Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los May I Gálatas. never boast of anything Hermanos, but the Dios me cross libre de of our Lord Jesus gloriarme, Christ. si no es en la cruz Through de him, nuestro Señor the world has been Jesucristo, crucified en to la cual el me, mundo and I está to the world. crucificado para mí y yo para el It's mundo. nothing whether one is Pues lo que circumcised cuenta no es or not. circuncisión o What matters is incircuncisión, that one is created sino anew. criatura nueva. Peace and mercy on La all paz to y la those who misericordia de follow Dios venga sobre todos los que se the gospel. ajustan a esta norma, Henceforth, también sobre no one can Israel. trouble me. En adelante que nadie me venga con Prayer of molestias, Jesus in my body. porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Brothers, Jesús. may the La favor of gracia our Lord de Jesus nuestro Señor Christ be Jesucristo with your spirit. esté Amen. con su espíritu, hermanos. Amén. Verbum Domini. He sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. Man is justified El hombre es justificado por la fe en Jesucristo. believe in Jesus Christ, Creemos en Jesucristo that we might be justified para que podamos ser justificados por la fe en Cristo. He sido crucificado con Cristo. Christ loved me and gave Cristo me amó for me. y se dio a sí mismo por mí. Will be glorified Cristo será glorificado en mi cuerpo, whether through life or así death. en la vida como en la muerte. He sido crucificado con Cristo. To me life means Christ. Para mí la vida es Cristo Dying is so much gain. y la muerte una ganancia. The life I live now is La vida que ahora vivo no es la mía, Christ is living in es Cristo quien vive en mí. He sido crucificado con Cristo. I have been crucified with Christ. The life I live now is not my own. Christ is living in me. He sido crucificado con Cristo. La vida que yo vivo no es la mía, es Cristo quien vive en mí. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
Jesus said to all, En aquel tiempo decía Jesús a todos, follower, si alguno quiere venir en pos de mí, is very simple. niéguese a sí mismo, Take up his cross each tome day su cruz cada día and follow in my steps. y sígame. Whoever would save his life Porque quien quiera salvar su vida, loses his life la for my perderá, sake will pero save it. quien pierda su vida por mí, ese la salvará. What does he show Pues ¿de who qué le gains the sirve al whole hombre haber ganado el mundo entero and destroys himself si in él the mismo process? se pierde o se arruina? If a man is ashamed of me and my Porque quien se avergüence de mí the Son of Man will be y de ashamed mis when palabras, he comes in his glory de ese se avergonzará el Hijo del Hombre and his holy cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en de los santos ángeles. It was on April 16th in the year 1208 that St. Francis of Assisi realized the Lord was asking him to begin a new religious community. Fue cuando And so two of the men who had been inspired by his example wanted to join. comencé en esta Bernard comunidad religiosa que me sentí inspirado and por Peter Catani dos hombres muy joined notables. him when the three of them went to the parish church in Assisi, San Nicolo. Se cuenta la historia de There in the central square, dos hombres que fueron a there's a parish church that St. la Francis parroquia donde San Francisco de When Asís they go to the church, se había criado, they kneel habían ido a la at the iglesia, altar, se arrodillaron ante el altar and St. Francis prays that God y would reveal San Francisco rezó para que Dios les what was his revelara will for this new cuál era su voluntad. Era un nuevo grupo que se Well, había one of the incorporado practices that was somewhat y una common de at las that time prácticas que era algo común en aquella época era que él solía abrir las times in honor escrituras of the Trinity. 3 veces en honor de la Trinidad. Well, the scriptures were in the missal. Las escrituras The missal estaban en el that misal, was used at Mass. en el misal So que el formally, sacerdote usaba en la misa. the scripture readings and the prayers that the priest would use and the liturgical calendar that would be followed would be in the missal. Estaba en el misal. We have two El día de hoy volumes. We have tenemos prayers, 3 volúmenes separados, tenemos las oraciones, tenemos el calendario litúrgico, las rúbricas de cómo el sacerdote ha de celebrar la misa, el misal y luego tenemos el leccionario con las lecturas, la utilización más expansiva de las escrituras. Pero en aquella época todo estaba en un solo libro, este misal. And so Francis opens it Así three que times. Francisco lo abre 3 veces And the first time he opens, what y la primera vez que lo abre, the story ¿dónde lo of the abre? rich young La man. historia del joven rico. And the words that he reads, if you would be Las perfect, palabras que lee, go si sell what you have, give to the deseas ser poor, perfecto, vende lo que and you will have tengas, treasure in heaven. dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el Follow cielo. me. Ven y sígueme. The second time he opens, La segunda vez take nothing for lo the abre, way. no lleves nada para el camino. And the third time he opens, La tercera vez que lo abre dice, si quieres ser mi discípulo, debes cargar tu follow cruz after me. y venir en pos de mí. So Francis said to Peter, Así que and Bernard, Francisco le dijo a Pedro "This is y our rule of Bernard, life. esta This es is nuestra our regla de way. This is vida, what the Lord wants este us es to nuestro do." camino, esto And es lo que anyone who joins us el Señor quiere que follows hagamos. the path. Y todo el que se une a nosotros, este es el camino que hemos de seguir. I begin with that because it's Empiezo quite con esto interesting. porque es muy That interesante church, que esa iglesia, creo fue en los años 1800, que hubo un gran terremoto en Asís que destruyó San Nicolás, la iglesia de San Nicolás. Y en lo que era la fachada había la pintura de la Virgen María que estaba en la fachada, que fue conservada y una pequeña capilla ahí. La iglesia fue destruida y los artefactos fueron rematados. Y felizmente ese misal terminó en Baltimore, Maryland, en la Galería
de arte de Walters, Museo de Arte. Es muy interesante que uno puede ver ese misal en persona. Si uno visita la página web de ellos, escanearon todos los folios, las páginas, y se puede ver cómo era ese misal en el año 1208 y probablemente data al año 1175, mientras que tenían el canon romano ahí, una hermosa imagen de la crucifixión, tenían el calendario litúrgico, tenían unas inscripciones también ahí. Así que los estudiosos que lo examinaron dijeron, esto es auténtico, este realmente es el misal, creemos que este es el misal que utilizó San Francisco. Empiezo con esto porque a veces pensamos en San Francisco, en la forma en que era. Él solía rezar espontáneamente, alabando a la creación de Dios. Él compuso su propio himno a las criaturas de Dios, pero él estuvo muy formado en torno a la liturgia. De hecho, el Cuarto Concilio Laterano que ocurrió en 1215, así que esto ocurrió en 1208, el evento que acabo de mencionar. San Francisco murió en 1226. En medio de ello, en 1215 hubo una reunión ecuménica de la Iglesia en el Cuarto Concilio Laterano. Y ahí fue cuando introdujeron el breviario. Esto le permitió a personas como Francisco poder rezar la liturgia de las horas y viajar, no solo en estos enormes libros, sino también en esa versión más pequeña del breviario. Y eso de hecho está conservado en Asís. Aún uno puede ver ese breviario que Francisco utilizaba y sabemos que lo usaba porque el hermano Leo escribió una inscripción. Francisco recibió esto de parte de Ángelo y Leo. Le gustaba rezarlo cuando era saludable y cuando no, solía escuchar cuando alguien más lo rezaba. Era como una recopilación de 1000 años del cristianismo, los escritos de los padres de la Iglesia y las sagradas escrituras y los salmos son parte muy esencial de la liturgia de las horas. Así que él fue una persona que estuvo formada en Cristo y que encontró a Cristo en la Iglesia, en la sagrada liturgia. Así pues, hoy celebramos las llagas de San Francisco. Fue 2 años antes de morir, en 1224. Estaba ayunando y orando en el Monte Verna y estaba rezando, pidiendo 2 cosas. Primero quiere saber cuál es la voluntad de Dios y 3 veces encuentra la Biblia y encuentra la pasión. Así que sabe que de alguna forma va a tener que seguir la pasión de Cristo. Y él pide 3 cosas. Primero, que su corazón se encienda más que él pueda soportar con el mismo amor que Cristo tuvo en su corazón cuando sufrió su pasión. Y cuando uno hace las estaciones de la cruz, piensen en eso, el amor con el que Cristo soportó esa pasión. Y segundo, Francisco rezó que tuviera lo más que posible, que pudiera lo mismo que Cristo sufrió en su pasión. El que ama quiere ser como aquel a quien ama, quiere imitar a Cristo totalmente. Así pues, San Buenaventura nos cuenta en su biografía de San Francisco que él recibió las 2 cosas. Había el fuego del serafín en él. Estaba encendido con el amor del serafín en su propio corazón. Le llaman el Padre Seráfico a San Francisco. Y él también tenía en sus manos, su costado y sus pies, las llagas de Cristo, los últimos 2 años de su vida. Muchos presenciaron esto. Así que él recibió esa respuesta porque quería imitar a Cristo. Y comienzo con todo esto para hablar de que en este momento estamos en el tiempo de renovación eucarística. Y uno de los elementos en los que nunca pensamos, o muy poco pensamos, cuando vamos a misa, es la naturaleza sacrificial de la misa. Y los obispos, de hecho, han emitido un documento para este tiempo.
Vale la pena leerlo. Y de hecho hay unos comentarios en video que el obispo Andrew Cousins ha realizado. Él es un maravilloso maestro y uno también los puede mirar si uno quiere entrar más a fondo en el significado de la Eucaristía. Está dividido en dos partes. Don, respuesta. El Señor nos da este don de la misa, de la Eucaristía, pero ¿cuál es nuestra respuesta? Y los tres elementos del don son el sacrificio, la presencia real y la comunión. El día de hoy quiero hablar acerca de ese primer elemento, el sacrificio. Sacrificio, la presencia real, la comunión. Quería hablar acerca del elemento del sacrificio. La misa es una recreación del sacrificio del Calvario. Y lo que está contenido en este es la última cena, el Viernes Santo, su pasión y su gloriosa resurrección. A esto le llamamos el evento de la Pascua o el evento pascual. Así que cuando venimos aquí, tenemos que, como el Papa Benedicto ha dicho, tenemos que ingresar a la dinámica misma de esta entrega. Entramos a la presencia de Cristo, el mismo sacrificio, la misma ofrenda, el mismo sacerdote, ahora a través de un ministro. La misma víctima está presente, pero ahora de forma no sangrienta. Esto se vuelve manifiesto ante nosotros. No se repite, sino más bien podemos entrar en un contacto vivo, un contacto real con el evento del Calvario, a través de la instrumentalidad de la misa. Hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía. ¿Para qué? Para poder darles este don a través de las épocas. Hagan esto en conmemoración mía. Así que entramos en un contacto verdadero con este evento y lo que se hace presente a nosotros 2 años más tarde, al igual que pasó con San Francisco 1200 años después. Lo que se hace presente es su sacrificio en el Calvario y luego su gloriosa victoria, su resurrección. Debemos entrar a esta dinámica de su entrega propia. El Papa Pío XII le escribió una hermosa encíclica acerca de la Eucaristía y esto es lo que él dice acerca de nuestra propia ofrenda. Si los fieles han de poseer en la medida posible humana la misma disposición que aquellos a quien que tuvo el divino Redentor cuando se ofreció en el sacrificio. La misma disposición que Jesús tuvo cuando se ofreció a sí mismo. O sea, debe tener una actitud humilde de mente, prestar adoración, honor, alabanza y acción de gracias a la majestad suprema de Dios. Más aún significa que debe asumir hasta cierto grado el carácter de víctima. A veces se sienten como víctimas ustedes, los sufrimientos que son parte de nuestra existencia humana. San Francisco aceptó todo esto y aceptó esta enseñanza, a pesar que aún no había sido presentada de esta manera, porque él había encontrado a Cristo en la misa, había encontrado el sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Así que él quería imitar incluso más a Cristo. Piensen en ello el día de hoy, que nuestro acto de alabanza más grande, al ingresar a esta misa, hemos de alabar a Dios unidos con Cristo en el acto perfecto de adoración que fue Cristo en la cruz. Esta reconciliación perfecta, esta adoración perfecta, este amor perfecto. Hemos de unir nuestros propios sufrimientos y ofrendas con las de Él, en este contacto real con Él, ofreciendo
la alabanza más alta, uniendo nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios a Él. So that's why we see in the saints, Por eso vemos en los santos como el Padre Francis of Pío, Assisi, San Francisco de that in a Asís, unique way they shared que de manera to singular show us compartieron los the sufrimientos de value of Cristo that, para mostrarnos el valor de ello, ourselves, ofreciéndonos offering ourselves nosotros mismos, ofreciéndonos no solos, so that sino all con glory may Cristo, be given to de manera God. que toda gloria le sea dada a Dios. We in a Y particular way que nosotros de share in forma en Christ's work particular of compartamos redemption. en la obra redentora de Cristo.